Primera epístola o carta de Pablo a Timoteo desde en el capítulo 1 del 18 al 20, es decir, hasta el final. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Se los mandó Pablo a Satanás. Dice, voy a poner aquí la luz mejor. Timoteo no estaba solo en la lucha. Fue comisionado por Pablo y su llamado fue confirmado por revelación de Dios con relación a él. Su servicio como un soldado de Cristo estaba, por lo tanto, dispuesto en el contexto de autoridad y confirmación de la Iglesia. Era responsable ante la Iglesia y ante la cabeza de la Iglesia por su conducta en la lucha. Para ello, acabó su responsabilidad. Para llevar a cabo su responsabilidad ante el Señor y la Iglesia, Timoteo tenía primero que obedecer un mandamiento. Como tal, no es una sugerencia, ni se puede discutir. Es un mandato a cumplir obedientemente. Cada siervo del Señor está ligado por el deber para llevar a cabo su ministerio. En segundo lugar, a Timoteo se le había dado una encomienda a cumplir. En tercer lugar, Timoteo tenía una confirmación por la que vivir. El llamado de Timoteo había sido confirmado por profecía. Los profetas en la época del Nuevo Testamento hablaron de revelación de la voluntad de Dios para la iglesia primitiva. La profecía es el don de proclamar la palabra de Dios. En cierto sentido, cualquiera que predica o enseña la palabra de Dios es un profeta. Sin embargo, a diferencia de los maestros y predicadores de la actualidad, los profetas del Nuevo Testamento a veces recibían revelación directa de Dios. El llamado de Dios en su vida debió alentar a Timoteo y a todos los demás predicadores a militen la buena milicia. ¿Qué otra cosa mejor hay por la que vivir y morir que la gran guerra entre Dios y Satanás? Una guerra por el alma de hombres y mujeres y la gloria de Dios y de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo vincula la fe y una buena conciencia varias veces en esta carta. La fe es una alusión a la fe cristiana, el Evangelio, la palabra de Dios. Manteniendo la fe significa sostenerse firmemente de esa verdad revelada. La primera responsabilidad de Timoteo con el Señor era permanecer fiel al objetivo de las Escrituras reveladas. A diferencia de los que se apartaron de la fe, Timoteo debía permanecer firmemente dedicado a la palabra de Dios. En realidad, debía guardarla, nutrirse con ella y predicarla. Al recordar su responsabilidad más allá de sí mismo al Señor y a la Iglesia de guardarse puro, Timoteo sería capaz de pelear la batalla espiritual que afrontaba. Es parte del ministerio de la Iglesia, como es un ministerio de Dios mismo, entregar ciertas personas a Satanás. Entregar a alguien a Satanás indica que ellos no habían estado antes completamente en su poder. Los incrédulos caminan conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por lo tanto, quienes son entregados a Satanás deben de haber estado de alguna manera bajo la protección que proporciona la Iglesia. Incluso los incrédulos reciben alguna protección por su asociación con la comunidad de personas redimidas. Pablo expulsó de la Iglesia al miembro pecador. El propósito era para destrucción de la carne. Eso pudiera referirse a enfermedad física, muerte, destrucción de matrimonio, la desintegración de la familia, la pérdida de un trabajo o muchísimas otras aflicciones. Sin embargo,
El poder de Satanás sobre esta persona particular en Corinto estaba limitado como lo está en el caso de Job, Pablo, Pedro y Cristo. Aunque su carne pudiera destruirse, como él era un verdadero creyente, aunque pecador, su espíritu se salvaría. Satanás, quien puede destruir la eficiencia de un cristiano, pero no su vida eterna. Como se observa en el capítulo anterior, Pablo le recuerda a Timoteo su responsabilidad ante la iglesia y ante el Señor, mientras libra la guerra espiritual. Aquí Pablo habla de la responsabilidad de Timoteo de enfrentarse a esos maestros que han diseminado el error. Debe seguir el ejemplo de Pablo y entregarlos a Satanás. Algunos de estos falsos maestros estaban molestando en Efeso y en la región cercana. Eran los que estaban enseñando herejías. También ellos habían dejado de buscar el aspecto práctico de la piedad. Los falsos maestros no tenían disposición alguna por mantener una conciencia pura. Tenían muy poco interés por vivir en santidad. La mala teología tiene sus raíces en una mala moralidad. Quienes enseñan el error de hacer a fin de adoptar un sistema que se acomode a su pecado, una buena conciencia es el timón que guía la vida cristiana. Como rechazaron el llamado de la conciencia y la verdad, no es de extrañar que se nos diga que los falsos maestros naufragaron en cuanto a su fe. Profesando ser cristianos y maestros de la ley de Dios, estaban carentes de la verdad. Es posible que un creyente tenga su fe trastornada. Tal vez esta sea otra forma de expresar el desastre de una fe que naufraga. Es también común que los cristianos destruyan su utilidad, virtud y santificación al creer el error. Pablo menciona por el nombre a dos de los falsos maestros. Nada más se sabe de Himeneo o de Alejandro. A Himeneo se le vuelve a mencionar en 2 de Timoteo 2:17, con otro falso maestro, Fileto. Se menciona un hombre llamado Alejandro como opositor de la fe cristiana en 2 de Timoteo 4:14-15. Sin embargo, como Alejandro era un nombre común, no hay razón para suponer que ambos pasajes se refieran a la misma persona. A ambos hombres Pablo entregó a Satanás, o sea, los expulsó de la iglesia. Fueron alejados de la protección y el refugio del pueblo de Dios y puestos en las manos de Satanás. El propósito de Pablo al entregarlos a Satanás era que aprendieran a no blasfemar. ¿Cómo podemos evitar ser entregados a Satanás para castigo? Al recibir la verdad y la justicia de Dios en Cristo y luego mantener la fe y una buena conciencia, los creyentes también serán fortalecidos si sufren para la gloria de Dios. En cualquier caso, el antídoto para ser entregados a Satanás es la búsqueda de una vida santa. Bueno, hay muchas lagunas en todo esto. Y ojalá Dios nos traiga hoy la revelación, la paz y todo lo necesario como para saber que tenemos la revelación de Él y que no estamos entreteniéndonos, ¿verdad? Y siendo víctimas de argumentos que vienen a través de nuestros pensamientos, nuestro sistema carnal, aún por enemigos, ¿verdad? Como Satanás y los demonios que son capaces de traernos, ¿verdad? Pensamientos y estructuras. Hay que ser cautos. A veces uno quiere saber más de lo que Dios nos quiere enseñar. Y no es que Dios nos quiera enseñar porque no aprendemos, lo que los hace es, hemos hablado de la revelación. Ya estamos en el que lo sabe todo, en el Espíritu Santo, si es que hemos nacido de nuevo, si es que ya somos escogidos, ¿verdad? Y entonces ahí Él va revelando, corriendo el velo. Es decir, no es algo que yo tenga que correr el velo para verlo, es Él el que lo corre y yo lo veo. Eso es revelación. A veces nuestra mente, nuestro sistema carnal, que es muy hábil, ¿verdad? Y que nos está llevando a una espiritualidad que en realidad es falsa porque nosotros somos pobres de espíritu. Nosotros dependemos absolutamente del Espíritu Santo.
Nosotros no podemos caminar sin el Espíritu Santo. No podemos decir, oh, ya soy, mi espíritu está fortalecido y me puedo apartar de él. Imposible. Somos pobres, somos mendigos, dependientes absolutos del Espíritu Santo. Entonces, digo, nuestro sistema carnal, nuestro corazón, nuestra mente nos hace, nos engaña, como que ya somos muy espirituales, como que ya tenemos la revelación muy clara, como que ya estamos en Cristo, y todo eso es el sistema que nos está llevando a un estado donde cuando menos nos lo damos cuenta, ¡paca! Nos mete el hachazo y nos mete, ¿verdad?, una tentación o algo que es incorrecto y que nos lleva al error, y el error nos lleva al dolor, porque el mundo del pecado, el mundo de la transgresión, para quien está en Cristo es sufrimiento. Nosotros, nuestra naturaleza ahora es servir a Dios y ser, ¿verdad?, nobles, estar en Él y hacer en Él. Ahora, por lo que sea, Dios nos utiliza todavía este sistema carnal para que para comunicarnos con la gente y que la gente pueda de alguna forma conocer el Evangelio. Al igual que Cristo tuvo que caminar en la carne y soportó toda tentación, ¿verdad? Uno dice, bueno, es que él era Dios, pero es que él no utilizó su deidad, porque si hubiera utilizado su deidad, cuando fue al desierto hubiera convertido la piedra en pan. Lo tenía fácil. Él podría convertir una piedra en pan y comerse un bocata de lo que sea, de lo que fuese. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir es que él tuvo que soportar ese mismo... Quizás nosotros estamos en pecado, tenemos el pecado, nuestro corazón, nuestra carne está... Él no, porque él nació sin pecado, nació del Espíritu Santo, pero la carne, la debilidad de la carne, ¿verdad? El sueño, el hambre, el frío, el sentimiento, todo eso Cristo tuvo que padecer, y de ahí está, y él lo soportó todo, es el ejemplo que tenemos de que puede ser. Ahora nosotros somos muy debilitos, no somos dioses, somos humanos, no tenemos la capacidad, ¿verdad? No, no porque ahora nosotros digamos, ah, que voy a dejar de ser Dios, no, nosotros no somos dioses. Pero, y tampoco nos va a tomar en cuenta, ¿verdad? Sí tiene consecuencias en la carne, es decir, todo lo que tú hagas mal en la carne va a tener consecuencias en la carne. En el espíritu no, ya estamos sentados, nuestro espíritu, ¿verdad? Está sentado en lugares celestiales, dice en Efesios, ¿no? Yo siempre recuerdo eso, digo, yo que sé dónde estoy, pero estoy seguro, en un lugar seguro, sentado. Me imagino sentado en las rodillas de Jesús. Digo, bueno, o sea, tendría que, porque si no es un poco ridículo tan mayor ahí sentado. Pero bueno, pero me siento seguro, me siento tranquilo, digo, no, es él el que está dirigiendo y ahí, no, yo no puedo hacer absolutamente. Ahora, aquí en la carne, seguimos con la aflicción. Y por esto aquí, en este tema complicadillo, ¿verdad? Parece como que eso de entregar a Satanás a un cristiano, ¿se puede entregar a Satanás a un cristiano? Eh, ah, todo esto hay que tomarlo con pinzas, ¿verdad? Porque no nos toca a nosotros, le toca a él irnos revelando las cosas, ¿no? Sí es cierto que un nacido de nuevo puede pecar y puede meter la pata. Algo dice, no, un nacido de nuevo no practica el pecado. Ah, pues yo no sé lo que estaban haciendo los de Corintios. Y los llama hermanos y los trata como diciendo, pero ¿cómo? Parecéis que estáis en la carne cuando ya estáis en el espíritu. Y estaban practicando. Ellos, ¿verdad? Las divisiones no es una cosa, ay, me he dividido sin querer, no me he dado cuenta. No, las divisiones tienen que ver con un sistema mundano del corazón que te está dirigiendo a que este me gusta más que el otro y ahora hay una competencia. Eso es el corazón. Y de alguna forma, siendo ya cristianos, viviendo en Cristo, nuestro corazón puede llegar a hacer todo eso. Por esto le dice a Timoteo, hey, mira, un mandamiento te doy, milita, es decir, sé consciente, no permitas que tu sistema del mundo, tu sistema carnal te debilite. Vamos, gana la batalla. De alguna forma, retén todo eso que la carne, ¿verdad?, te quiere llevar y que sea astuto. Y eso es a través de la palabra, ¿verdad? A través de la fe y a través del Espíritu, que lo vamos a poder hacer. Para que no, dice, no caigas como algunos que han caído.
Ahora, la discusión de todo esto es muy curioso porque el enemigo la quiere llevar a la salvación. Aquí no habla de salvación o de condenación. Aquí habla dice, de los cuales Himeneo se calla a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, manteniendo, bueno, no lo dice aquí, lo dice en 1 Corintios, que habla, dice, para que en la carne, porque en el espíritu hay partes en la escritura, claro, todo esto digo, oye, ¿por qué Dios no lo ha puesto más clarito? Pues tendrá sus motivos, me imagino que tendrá sus motivos. Ahora, nosotros somos muy curiosos, ya lo he dicho, y nos gusta conocer más, y él dice, no, 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 tú tienes que ahora, eres un mendigo, tú no sabes, tu sabiduría soy yo, no tu capacidad. Por eso cuando la gente dice, es que quiero aprender, es que quiero aprender, mira, el aprender a veces es un estorbo. Quizás lo que nosotros tenemos que avanzar es en la confianza. Cuanto más confías en Dios, menos problemas tienes en tu vida. La confianza en Dios se coge a través de la escritura. ¿Por qué? Porque la carne, los pensamientos, los sentimientos pueden a la revelación que te está dando Dios por la palabra. Todavía no tienen mucha exposición de la palabra y el sentimiento que llevas desde que has nacido y tus pensamientos que se han ido acumulando y que se han organizado en un sistema ahí de neuronas increíble, ¿verdad? Un laboratorio de ideas, algo imposible de igualar, ¿verdad? Por mucho que quieran igualar con los chips y todo esto. Pueden a la revelación. Por eso la revelación te va abriendo. Cada vez que la revelación, watch, lo que hace es ir plac, 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 soltando, ¿verdad? Ideas y cosas que estaban concedidas en tu mente. Ah, esto es así. Boom, revelación. Ah, esto es así. Cada vez que la revelación va viniendo, va rompiendo esas estructuras que van en contra de la palabra y que te llevan al temor, te lleva al sufrimiento, te lleva a la desobediencia, te lleva a todo esto que quien está en Cristo no quiere saber nada. ¿Ok? Entonces, no se trata de aprender y meter más información en el sistema, se trata de, algunos dicen desaprender, bueno, sí, es una parte de desaprender, es decir, traer la verdad para que la mentira que está ahí dentro colocado por Satanás durante toda la estructura de la vida y sobre todo la parte de niños, ahí Satanás procura meter ahí, por eso la religión es parte de la estructura que ha inventado Satanás para traer la solución al problema de la condenación. Cuando tú eres niño no te das cuenta de que eres condenado. Tú vives la vida, qué bien, mi padre me da de comer, tengo todo lo que necesito. Tengo problemas porque ya los amigos en el colegio desde pequeños ya se ve, ¿verdad? La diferencia y el ataque. Pero no estoy pensando en dónde voy a ir cuando me muero y tal, eso ya viene un poco más adelante. Cuando viene un poco más adelante, antes de que el evangelio pueda llegar, por eso yo digo, padres, vamos, meter al evangelio, la tranquilidad a vuestros hijos para que cuando llegue la religión que le va a llegar, ellos entiendan, no, a mí no me vas a engañar, yo sé la verdad. Porque la religión es, tienes un problema, esta es la solución. Y la solución de la religión es obras que te alejan más todavía a la gracia de Dios. Te colocan y si te metes y si has tenido mala suerte, hasta no existe la mala suerte, pero si has nacido en una familia religiosa y imagínate un testigo de Jehová, bum, 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 te meten ahí un montón que son cerrojos que luego hay que romper, porque son aquí estructuras, muros, murallas, cosas que coloca todo eso para que cuando llega la verdad no, haya rechazo y esa persona, ¿verdad? El corazón endurecido, ¿cómo se endurece un terreno? Pisando, pisando, pisando. Cuanto más pisas un terreno, más duro se convierte. ¿Cómo podemos pisar un corazón? Pues, eh, por ejemplo, ¿cómo pisamos el corazón a nuestros hijos? ¡Ay, qué bueno eres! ¡Ay, qué bonito! Tú eres más listo, tú eres el mejor de todo.
Y el niño va diciendo, yo soy el mejor, yo soy no sé qué. Y cuando le viene el evangelio le dice, oye, tú no eres nada. No, mira, mi papá y mi mamá me han dicho que yo soy el mejor, yo soy el más guapo, yo voy a ser listo, yo voy a ser muy no sé qué, yo voy a conseguir una carrera. Está pisoteado, ¿por qué? Porque le hemos pisoteado. En vez de decirle, mira, niño, necesitas a Cristo porque realmente tú has nacido y eres polvo. No te creas todo lo que el mundo te está diciendo, porque el mundo lo único que quiere es que ponerte barreras y dificultades para que cuando venga Jesucristo, que haya venido ya y ya te ha salvado, entiendas que tú tienes que vivir bajo la sabiduría de Él. Ay, ¿dónde está esa sabiduría? En su palabra. Ay, es que no entiendo. Claro, ¿cómo lo entendías cuando te hablaba cuando eras bebé? Tendrás que ir entendiendo. Pero la propia palabra va a ir trabajando contigo. ¿Para qué? Para mostrarte cuál es la verdadera verdad. Claro, hay muchas personas que leen la Biblia y entienden la Biblia. Hay catedráticos, hay gente que le dan vueltas y tal, pero a nivel mundano, humano, se sabe. Viendo, no ven. No es que no vean, no. Viendo, no ven. Oyendo, no oyen. Ya lo dijo Jesús. Eso es así. Y eso es la palabra. ¿Por qué? Porque para entender la palabra necesitamos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nuestra mente, nuestro sistema carnal, en un mundo en el que estamos esclavos, no va, primero que ni él lo sabe, porque no tiene la capacidad de saberlo, porque está en un mundo totalmente perdido que piensa que él es el jefe de todo, el dueño de todo, entonces no es capaz, siempre va a tirar hacia él, no va a tirar hacia Dios. Entonces no es posible, no es posible. Entonces, todos esos que dicen, es que quiero aprender, no, está bien. Bueno, si tienes ese interés de acercarte a la palabra por atender, bueno, acércate. Pero no se trata de aprender, porque el que quiere aprender es este, para ser más astuto, para ser más, para ir a su interés. Nosotros estamos en el aprendido. Nosotros estamos en el que lo sabe todo. Ya no depende de nosotros, depende de él. Y lo único que podemos hacer en nuestra vida es estorbar. Y no es que le estorbemos a él, nos estorbamos a nosotros y en parte eso le molesta, porque es como, ¿verdad? Un padre, un hijo, cuando ve que el hijo es necio y se está metiendo en problemas, ¿no? Y el padre le está diciendo, no, hijo, vamos, ¿qué tal? ¿Tú qué dices? Tú no tienes ni idea. Y el padre sigue. O sea, pues así debe estar Dios con nosotros, ¿verdad? Cuando nos empeñamos en ir a nuestro razonamiento, a nuestro sistema carnal. La palabra es la Biblia, su palabra es la única que puede trabajar con nosotros, pero no porque la leas un día, o porque la leas un mes, o porque te la leas de corrido. Es algo constante, dependes de él. Es como, tú imagínate que tienes que ir a trabajar todos los días y no que ya sabes que tienes que trabajar, sino que cada vez que vas a trabajar tienes que ir a tu jefe y le dices, ¿qué hago hoy? ¿Verdad? Y si no te dice lo que tienes que hacer, estás perdido. No sabes lo que hacer. Esa es la palabra. Así es la palabra. Búscate excusas. Yo me excuso, esto que estáis viendo es una excusa para mí. Que a personas les viene bien, que les gusta, que yo sé que Dios me utiliza. Y gloria a Dios. Y en la carne y en mi ego eso afecta y no sé si para bien. Porque yo digo, José Luis, no te creas nada, porque cuanto más te creas, el tortazo y el sufrimiento va a ser mayor. Pero esa es la carne, ¿verdad? No puedo. Tengo que ser simplemente consciente de esto. Y me di cuenta cuando soy consciente, cuando no estoy alcanzando lo que la carne quiere y me pone triste, digo, pero ¿tú quién eres? Si yo no dependo de ti, yo dependo de Dios y Dios es capaz de hacer todo. Déjame de liarme. Pero esto es una excusa que yo tengo para acercarme a la palabra, ¿verdad? Es una excusa. Y digo, hay veces que no me apetece. Hay veces que si yo no tuviera que exponerme en este compromiso con vosotros, yo no leería, no prepararía, no avanzaría.
Es más, yo estaba pensando, digo, cuando acabe ya el Nuevo Testamento, todos los estudios, voy a parar. Y yo digo, ¿qué? No. ¿Cómo que voy a parar? Si es lo único que me mantiene, si es lo único que me da la vida, si es lo único que me sigue avanzando. Yo sé que avanzo, ¿sabéis por qué? Porque veo los vídeos que tengo grabados de hace un año, de hace 2 años, yo lo veo. Y me da una vergüenza tremenda. Y estoy seguro de que este vídeo que ahora estoy grabando dentro de... me va a dar vergüenza. Yo lo sé, pero no es porque yo aprenda, es porque Él está trabajando. Amén. Y esto solo puede ser a través de acercarse a la palabra. No es que yo sea más sabio ni que Dios me esté utilizando en la sabiduría. No, es simplemente que he entendido que es la única forma que tengo de sobrevivir en este mundo, en la carne, hasta que Él venga. Y es duro, ¿eh? No, a lo mejor me veis a mí aquí, creéis que todo me va bien y no, yo tengo mis problemas, tengo mis enfermedades, tengo mi familia, tengo todo, en serio. Y digo, y aparte quiero tener todos los de los demás, porque digo, no es algo que yo pueda arreglar, pero sí quiero participar en lo que Dios va a hacer para arreglar. Y eso es algo fantástico. No, no es que decir, ay Señor, si yo oro bien, tú vas a resolver este problema. No, yo sé que no depende de mí. Ahora, si alguien pone un problema delante de mí, yo digo, yo no soy responsable, lo único que puedo hacer es ser partícipe, acompañar a esas personas en el dolor, entender por dónde están pasando de alguna forma, ¿no? Si Dios ha querido que yo me entere, y acompañar a Dios, decir, Señor, ¿qué obra vas a hacer? ¿Qué maravilla? ¿Cómo vas a resolver esto? ¿Qué vamos a ver al final? Y luego eres partícipe de su gloria y de su trabajo y de su... A veces cosas muy difíciles, con mucho dolor. Sí, bueno, Maranata, ya vendrá, esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Cuando tenemos con mucho dolor, digo, Señor, ¿por qué no vienes ya y se acaba todo esto? Amén. Entonces, ánimo. Entonces, podemos caer, podemos caer. No, no te compliques la vida. Podemos caer, podemos caer. Con lo cual, ¿cuál es tu única posibilidad? Número uno es saber que tú no puedes salvarte por tu propia cuenta. Si todavía no estás seguro de tu salvación, a lo mejor ya eres salvo, a lo mejor ya has nacido de nuevo, a lo mejor es tu estructura y el enemigo que está ahí colocándote una barrera para que no disfrutes de la nueva posición, ¿verdad? No, no, pues lee la palabra. Busca en el Nuevo Testamento. Esa es tu única posibilidad. Ay, yo quiero estar seguro. Busca. Pregunta como un niño. ¿Y por qué? 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 Hasta que no lo resuelvas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pregúntale a la palabra, pregúntale al Espíritu Santo, pregúntanos a nosotros, pregunta a todo el mundo. Compara, ¿por qué este dice esto y por qué le dice lo otro? Y él va a revelarse. Y eso te va a hacer tener el gozo, la paz, y de repente las cosas del mundo, la carne otra vez te va a querer quitar la paz, ¿verdad? Como a la pobre Jessie hoy. Bueno, todo eso, ¿y qué? Dios lo permite. Y es para bien. Ah, me duele, ¿qué hago? Tal, no se te ocurra ser dirigido por la carne. Porque todo eso, si Dios lo ha permitido, es para mostrarte que todavía estás vivo, que todavía tienes un corazón y una mente que te gobierna. Y Él quiere gobernarte, 100% gobernarte. Entonces, ánimo. Estamos, como le dijo Pedro a Timoteo, militando. Todos los que estamos ahora en Cristo somos soldaditos, soldaditos de Él. De alguna forma, ¿verdad? Él nos está dirigiendo a una batalla que, aunque ganada, todavía necesitamos pasarla. Aunque ya sabemos nuestro destino, ¿verdad? Todavía nos queda el tener que resolver muchos asuntos.
Ah, pero es que no es por obra, no, no es por obra, pero no puedes dejar que la carne salga con la suya. Entonces, no, tú no puedes hacer nada para Dios porque ya Él lo ha hecho todo. Pero sí puedes impedir que tu carne. Es evidente. ¿Qué les pasaba a estos hombres? A tal Himeneo y Alejandro. Ya vimos que supuestamente eran ancianos de Efeso. Se les subió la cabeza. Seguramente por temas económicos, por lo que sea, ¿verdad? Satanás los entrampó. Y en vez de estar dirigidos y enfocados al espíritu, viendo cómo pueden, en un momento tan complicado como era en aquella época, ¿verdad? La iglesia, están pensando en enriquecerse, están pensando y son utilizados por Satanás en vez de por la palabra, en vez de por el evangelio, para traer falsas herejías y traer que no traen amor, que no traen, que al contrario, traen división, traen pelea, estaban encerrados ahí, estaban como, dicen los peruanos, como chanchos en el barro, metidos en el barro, dando vueltas, disfrutando. Y dice Pablo, no solo ellos están creyendo que estando en el barro están en la salvación y que... No, mira, vamos a entregarlos a Satanás. Se tienen que dar cuenta de quién son. Es probable que fueran salvos, no lo dice, pero es probable que puede ser, si están alcanzados por Cristo y estén ahí rebozándose, pero nosotros, como instrumentos del cuerpo de Dios, hacemos esto. Yo por eso cuando oigo hablar a las personas y las veo con esa... y son herejes, falsos maestros, a veces uno quiere ser amable, pero a veces la amabilidad no es suficiente para darle cuenta de dónde están situados. Ellos se marchan enfadados y me dicen, pero ¿quién eres? Me dicen, ¿no? No me importa, porque no voy buscando mi beneficio, no voy buscando que me quieran, ni que me adoren, ni que entiendan de que soy muy sabio. Lo que voy buscando es que mm, hay alguien que les está contradiciendo, porque eso me lo hicieron a mí y funcionó. Funcionó. La persona podía haberme dicho, no, qué bien, es salvo. No, me hablaba enteramente como si no fuese salvo. Yo no era, claro, no me lo decía él directamente, pero era lo que yo estaba sintiendo. Y, pero este tipo, ¿qué me está diciendo este pastor? O sea, yo vengo todo aquí, todo amable, 22 años, pastor de una iglesia y tal, y vengo a hablar con él porque he visto que, bueno, que tienen la sabiduría del corazón y tal, esto, lo otro, y me empieza a hablar y me pone como si no fuese salvo. Y pero este tío que se ha creído. Eso es lo que yo sentía. De alguna forma, el Espíritu Santo me estaba mostrando algo a través de lo que él estaba diciendo. Y él muy serio. Y él era consciente de lo que estaba haciendo. Porque cuando yo me marché y no contesté y me separé, durante 3 meses que no le hablé, él estaba, ay, ¿por qué no lo traté mejor? A lo mejor se lo hubiera tratado mejor, no se hubiera ido y ahora hubiera vuelto. Él estaba hecho polvo, como claro, el corazón le estaba haciendo, pero en realidad fue obediente a Dios y Dios le utilizó para de alguna forma a mí decirme, pero este tipo que se ha creído, ahora se va a enterar. Me voy a poner a estudiar la Biblia para mostrarle que no tiene razón. Y resulta que tenía razón. Y cuando la llamé no era para decirle, oye, mira, ¿qué he aprendido y te voy a dar? No. Tío, perdona, tío. Tenías razón. Gracias. Y él me decía, wow, tú sabes lo que yo he sufrido, pero qué gozo ahora ver que todo esto era parte de Dios. ¿Verdad? Todo es parte de Dios. Dios tiene un plan. Dios no es quien para que le quiten su plan. Dios tiene un plan. Ujú. Amén. Bueno, 9:13, o en hora española, 21:13. Hoy hasta aquí. Vamos a seguir hablando de los